social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Un poco aquí con algún desorden en el tiempo, pero lo importante es que estamos aquí una vez más, como todos los jueves, muy contentos de poder acompañarles a esta hora, donde evidentemente es necesaria una pausa para que reflexionemos y nos informemos sobre temas ciudadanos y temas que tienen que ver con la psicología, y podamos reflexionar al respecto. Así que bienvenidos de nuevo aquí a Psicología y Ciudadanía. Quiero empezar, como siempre, por agradecer quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus casas, a sus oficinas, a sus carros. La dirección de gerencia de producción, Agulita Arcaya, la producción de este espacio, Gregorio González. Bien, es muy importante, por supuesto, agradecerles la constancia a ustedes que nos acompañan todos los jueves. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como rcr750.com y de igual manera en Twitter y en Instagram, @rcr750. Y las redes del programa, donde ustedes van a encontrar y los anteriores, que hemos tenido el placer y el gusto de poder llevar a ustedes, en el Facebook que se titula Psicología y Ciudadanía. Mis redes personales, en el Instagram marirami.sic y en Twitter marirami_sic. Así que aquí estamos, jueves 11 de marzo. Esta semana seguimos, de ninguna manera podemos decir que es algo que se acaba, pero tuvimos una ocasión importante de recordar que en el Día Internacional de la Mujer, el tema no es un día en especial. El Día de las Mujeres son todos los días de nuestras vidas, porque aquí de lo que se trata fundamentalmente es de no solamente de observar los distintos roles y episodios y situaciones en que nos tenemos que desenvolver las mujeres, sino sobre todo prever y prevenir una serie de situaciones como todo lo que tiene que ver con los efectos, de la violencia. Sobre eso vamos a conversar hoy. También ayer conmemoramos el Día Internacional del Médico y la Médica. Estos profesionales, mujeres y hombres que, sobre todo en estos tiempos de pandemia, han dado muestras de estar, por supuesto, no solo casados armoniosamente en la mayoría de ellos con su profesión, sino incluso superar las propias adversidades para poder seguir prestando el servicio, y así lo vemos, su servicio en estos casos, y así lo vemos en cantidad de episodios que tenemos. Hoy tenemos un programa a propósito del mes de la mujer, y vuelvo a repetir, no es ni el día ni es el mes, es la vida entera. Pero qué importante tener estos espacios, además conmemorativos, donde lamentablemente no hay mucho que celebrar, pero sí recordar cuál es nuestro trabajo. Les decía que el programa de hoy lo titulamos La otra pandemia que vivimos en Venezuela, hace mucho, pero que en los tiempos últimos, desde que la pandemia por el COVID-19 nos acompaña, ha tomado unos matices muy alarmantes. Y para eso nos acompañan en el programa dos buenas amigas de CEPAS. Ellas ambas son abogadas, ya ellas nos van a contar con detalle. Ambas son abogadas, especialistas en la defensoría y en todo lo que es los derechos de las mujeres. Yani González, que es la coordinadora de género de CEPAS, y Carolina Godoy, que es la coordinadora de defensa de esta organización amiga y que lleva adelante un trabajo impecable en relación, y muy difícil en relación a todo esto. Bienvenidos, Yani, bienvenidas, Carolina. Gracias. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, Yani. ¿Cómo Hola, estás tú? buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo están? Bueno, ahí están ustedes, la audiencia tiene el gusto de poderlas ver, yo no, lamentablemente por razones técnicas que ya conocemos, pero aquí lo importante es que
yo muy contenta de tenerlas aquí en el aire, caramba, que nos puedan contar. Ustedes están llevando adelante un informe y un trabajo interesantísimo sobre todo lo que son los femicidios en Venezuela y concretamente en este periodo de inicio de año, pero ya tenían ustedes una data importante de lo que fue el año pasado. Me parece importante contarle a la audiencia de qué en relación a los femicidios. Por supuesto, como siempre, recordar, porque es importante que la gente no confunda, ¿qué significa femicidio? De acuerdo. Te cuento, Marisol, de nuestra experiencia dentro de la organización, ¿no? Comenzamos con una alianza de atención psicosocial y legal que hicimos con Funda Mujer y el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Comenzamos a atender casos de víctimas que llamaban, le hacían consultas. Cuando comienzas a involucrar, tratas como de dimensionar lo que realmente está sucediendo, tratas de dimensionar las carencias en la línea de atención que corresponde al Estado prestar los servicios. En esa misma tendencia, pues entonces decidimos explorar todo aquello que tenía que ver con la incidencia de femicidios que estaban ocurriendo en el país. Así que creamos nuestro Observatorio Digital de Femicidio, que básicamente implementa una investigación documental, donde las fuentes documentales son justamente todos los eventos noticiosos que aparecen en las redes, que aparecen en los periódicos digitales. Vamos clasificando la información de lo que allí va sucediendo, construimos unos instrumentos que tienen aproximadamente 38, 40 indicadores, y vamos tratando de caracterizar lo que es el fenómeno, la caracterización, sobre todo de las víctimas, y de esta conducta que implementan los agresores. Bueno, y los resultados han sido sorprendentes, tanto que cada día más nos convencemos que, lejos de ser, digamos, un monitoreo que tiene por norte un paradigma cuantitativo, pues cada vez transitan más hacia lo cualitativo, porque se requiere comprender aquellas características específicas de nuestra región, de nuestro país, de lo que está sucediendo. Y es bastante alarmante, sobre todo porque nosotros en Venezuela no se están llevando estadísticas oficiales desde el año 2016. Pensábamos que con ocasión a la reforma de ley que hubo en el año 2014, que se tipificó como delito autónomo el delito de femicidio, y luego aclaramos la diferencia entre femicidio y feminicidio, eso iba a estimular un poco la generación de los reportes, porque existía un compromiso de todos, no solo el Estado, sino también incluso las organizaciones de la sociedad civil, en hacer uso de esa autonomía, de ese tipo delictivo que estaba en nuestra ley. Pues fue todo lo contrario. El efecto es que hasta el 2016 se produjeron estadísticas, y de ahí en adelante lo que existe son ciertos reportes que se hacen por comunicados orales en los medios de comunicación por ciertas figuras que representan el Ministerio Público. Bueno, esta situación es bastante alarmante, no contamos con los registros, y por eso la sociedad civil se está organizando y con sus propios recursos trata de hacer esta exploración sobre lo que está sucediendo en el país. Me pedías que te aclarara la diferencia entre femicidio y feminicidio. Bueno, porque son cosas que vamos a manejar. Voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible. Sí, siempre es importante. Sí, es muy importante. Siempre se quejan de que no hay posibilidad, porque hay una categorización que es distinta para las mujeres, que si no es una discriminación hasta los hombres. Pues no, porque no todo, si bien ocurre una muerte violenta, no todo homicidio es femicidio, y no todo femicidio constituye un feminicidio. Y es porque el tipo penal, que es el autónomo, que viene desde el Código Penal, que es universal, incluso perfectamente permite que unos hechos sean tipificados allí donde el sujeto pasivo sea una mujer. O sea, hay homicidios de mujeres. ¿Okay? Por ejemplo, si una mujer se encuentra caminando por la calle y ocurre un accidente de tránsito, bueno, salvando una directriz que da un protocolo latinoamericano de muertes violentas, es perfectamente viable que al final ese
esa muerte violenta, esa mujer en accidente de tránsito, pues termine dentro de las categorías que son dentro del Código Penal. Sin embargo, cuando el nombre del femicidio ocurre por primera vez en 1970, cuando Diana Russell lo propone para caracterizar esas muertes de mujeres violentas que tienen como base la discriminación de la mujer. ¿Okay? A diferencia, años después, la investigadora mexicana, Marcela Lagarde, se da cuenta de que existe un componente que es político, ¿okay? Que es una visión totalmente perfecta. Porque ¿qué sucede con aquellos femicidios donde media también la inercia, la inoperancia y la parte de implementación de verdaderas políticas por parte del Estado para contrarrestar el fenómeno, para erradicarlo y prevenirlo? Casos como, por ejemplo, para que veamos en la vida práctica lo que es una diferencia entre una cosa y la otra, una mujer que está sometida a violencia continua, hace una primera denuncia, se le otorga una primera medida de distanciamiento, la violencia de su pareja continúa en progresión dentro del ciclo de la violencia, vuelve a colocar otra denuncia ya por violencia física, va escalando en ese ciclo de violencia y reproduce en cada ocasión una denuncia y sin embargo al final ocurre un femicidio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hubo una progresión dentro del ciclo, hubo unas medidas que fueron un saludo a la bandera, que no protegieron en realidad a la mujer, hubo una inercia del Estado y por lo tanto, en este específico caso, sí pudiéramos hablar de que hay un feminicidio. ¿Verdad? Entonces, el homicidio, ¿okay? Corresponde a contextos donde la muerte violenta no tiene nada que ver con la discriminación que existe hacia la mujer. Cosa que ocurre en el femicidio, y cuando vas al feminicidio hay una implicancia del Estado por la inercia en la protección y en la implementación de los compromisos asumidos en los convenios internacionales. Sí, parece de una precisión y además de una claridad lo que tú mencionas en relación a la diferencia. Yo creo que la audiencia tiene que también, por eso el estar informados y el tener clara la diferencia es una manera también de, no solamente de saber, sino una forma de prevenir, de estar alerta, porque cuántas personas que nos están escuchando ahorita tienen situaciones parecidas o tienen amigas, vecinas que saben que están en estas circunstancias. Entonces, saber que de alguna forma existen organizaciones y además con un trabajo tan serio y con una dada como la que ustedes llevan es fundamental. Fíjate una cosa, ustedes vieron que titulamos el programa La Otra Pandemia, porque en lo particular personal considero, sobre todo estando, como ustedes bien saben, a cargo del servicio de psicología acompañando el dolor, nosotros continuamente estamos recibiendo casos de esta naturaleza que ya pasaron por la denuncia, porque están en estas circunstancias, pero tienen una contención emocional para esto. Pero el número de casos es, para usar tu propia palabra, es alarmante. Entonces, yo quisiera que juntas pudiéramos ilustrarle en esta conversación tan increíblemente clarificadora de por qué es lo que está pasando entonces. Tú hablaste de unas cifras alarmantes, hablaste además de todos estos instrumentos, de qué es lo que ustedes ven. Te puedo hablar, por ejemplo, de las últimas cifras que aparecen para el mes de febrero, porque la situación también ocurre con venezolanas en el exterior. Déjame contarte, ¿no? Por ejemplo, en lo que va de enero y febrero hay 16 muertes violentas de venezolanas en el exterior. Imagínate. Y para sorpresa nuestra, el 80% de los casos es de parejas venezolanas que entraron en otros territorios con una migración conjunta, ¿no? Sí. Eso hace reflexionar, ¿no? Claro. En el caso venezolano, en lo que va de enero y febrero, tenemos 44 casos de femicidios ocurridos en el territorio nacional. Bueno, es bastante, algo está sucediendo. Sobre todo es que el problema de solo destacar las cifras con respecto al monitoreo es que fijamos la atención en el último eslabón de la cadena.
Es decir, en la máxima expresión de la violencia machista, que es la muerte violenta de esta mujer. Pero podemos caer en el error de invisibilizar todos los actos de violencia previos. La violencia es un ciclo que se va incrementando. Por lo general, cuando son muertes violentas, femicidios, lo que llamamos femicidios íntimos, la víctima ha tenido episodios de violencia que van desde algo muy pequeñito, que va creciendo, hasta que se convierte en una situación que la supera. Y ocurre el desenlace fatal. Entonces, no podemos solo fijar la atención en lo que está ocurriendo con las muertes violentas que estamos monitoreando. Hace falta también, de alguna forma, visibilizar todo lo que ocurre antes de que se llegue a este desenlace. Por supuesto. Pero es preocupante lo que sucede en el país, sobre todo porque la red de los servicios está prácticamente caída. Y eso ha movilizado mucho a las organizaciones de la sociedad civil a que hagan alianzas y puedan de alguna forma prestar ayuda, una ayuda que se necesita ya. O sea, no puede ser que estoy pensando que a futuro vamos a implementar, no, la ayuda es ya, la emergencia es ya, porque está convergiendo la emergencia humanitaria, que es compleja, aunque algunos discuten en la parte de lo complejo de la emergencia, con la situación con el COVID-19, que en nuestro país pues ha hecho que esta situación afecte de una forma desproporcionada a las mujeres, por una serie de condiciones del país en las cuales sí, es tal cual lo que tú mencionas. Fíjate, la mujer transversalmente la mujer está en muchas discriminaciones. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Fanny, te puede contar, por ejemplo, las mujeres que llaman al servicio, los que están planteando. Sí. De eso justamente vamos a tratar a continuación, porque fíjate una cosa, Carolina, hay una cosa fundamental que me sugiere todo lo que, caramba, nos has explicado y nos has comentado con tanta claridad, y es que, fíjate, la emergencia humanitaria compleja ya generaba suficiente sufrimiento, como tú bien lo mencionas, lo señalas, y por supuesto, la pandemia del COVID, que bueno, que ya sabemos que después de un año, además en este momento, estamos enfrentando un repunte que tiene que ver con esto, como bien lo han llamado los especialistas en estos temas, una segunda ola y muy difícil, ¿no? Pero fíjate que lo interesante de lo que estamos hablando es que esta pandemia y este confinamiento, este desorden que de alguna manera ha generado, por supuesto que produce una serie de elementos emocionales y de irritación, no solamente en la familia en general, no solamente en la mujer, sino en el hombre sobre todo. Entonces, ¿cuál es el manejo de la emocionalidad que se está haciendo? ¿Cuál es el manejo de la frustración? ¿Cuál es el manejo? Además, ¿cuál es tu historia que como varón has aprendido acerca de lo que significa tu condición de hombre y la condición de mujer? Entonces, todo esto se exacerba y se complica. Y creo que esto que tú mencionas, cómo las organizaciones se alían para esto, es fundamental darnos cuenta, y por eso lo que Yanni nos va a compartir es tan importante, porque la socialización de estos roles, la socialización de lo que significa ser hombre y ser mujer y cómo manejar la emocionalidad en cada caso, evidentemente para mí ha hecho eclosión, y por eso es que yo insisto al decir, los femicidios se han la otra pandemia, y una pandemia silente, es una pandemia que no es invisible para nada, pero que es una pandemia que tenemos, como tú bien dices, que no solamente atender lo final, sino todo lo que está antes de este momento fatal. Tú te encargas de la coordinación de la defensa, querida Carolina, en CEPAS, y entiendo que Yanni está ocupándose de todo lo que es la coordinación de género, que es otro tema muy, 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 muy importante. Y a ver, Yanni, quisiera que muy brevemente, porque vamos a ir próxima, ya nos estamos acercando a un corte, ¿verdad? Pero que pudieras comentarnos justamente esto, en este trabajo de prevención, de tratar los casos antes del momento fatal, como lo decía Carolina, antes de ese desenlace fatal que es el que tenemos que evitar. ¿Qué cosas han encontrado ustedes que pueda ser de utilidad y de atractivo en este momento para que la audiencia fije su atención? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es al revés, Carolina es la coordinadora de género y yo la de defensa, ¿no? Pero bueno, trabajamos juntas
en esto. Bueno, sí, es importante que para nosotros es importante que se puedan prevenir justamente los femicidios, usando precisamente un enfoque sistemático que incluye alianzas de sectores públicos, privados y comunitarios, precisamente para la ejecución de esas acciones armonizadas, ¿verdad? Tenemos en la actualidad muchas organizaciones civiles, asociaciones civiles, formando alianzas justamente para dar de alguna manera respuesta a esas mujeres que están en esa situación de vulnerabilidad y que a eso se le suma las condiciones del país en una situación no solamente de emergencia humanitaria compleja, sino con el plus de precisamente la pandemia y el aislamiento social, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestras zonas más vulnerables, que, por ejemplo, en el caso de CEPAS, que trabaja en La Dolorita, y tenemos mujeres como red de apoyo, ¿verdad? Enfrentan nuevos retos, como es la movilización, que no tienen cómo movilizarse para colocar una denuncia, no tienen cómo asistir de repente a charlas justamente de estas de violencia que permita de alguna manera participar en esas campañas educativas, aparte que no existen muchas, ¿no? Campañas educativas masivas sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Digamos también charlas que tengan que ver con la prevención sobre el abuso infantil, empoderamiento de mujeres, identificación de mujeres en riesgo, en fin, todo esto, se enfrentan las mujeres, tienen que ir las mujeres de nuestras barriadas, y no solamente las de las barriadas, pues también las de, digamos, de urbanizaciones, nos encontramos con estas realidades. Sin embargo, en el caso de CEPAD, a través de la alianza con Fundamujer y el Centro de Estudio de la Mujer, hemos venido precisamente viendo nuestro estar en un servicio psicosocial y también el acompañamiento a esto. Sin embargo, no es suficiente. Hay que seguir llegando hacia las comunidades a través de algunas estrategias que permitan justamente aumentar esas campañas y de hacer más asertiva el apoyo de otras mujeres en este proceso. Así es. Ya, y mira, fíjate, acabas de cosa que me parece que acabas de plantear, una cosa que me parece que es clave. No es suficiente, fíjate, y ustedes han hecho mucho a lo largo de todos estos años en esta coyuntura tan adversa que han hecho un gran trabajo, ¿no? Me parece importante que regresemos, ya vamos a ir al corte de la estación, y en este segundo bloque vamos a empezar por allí, Yanni. Cuando tú dices no es suficiente, ¿qué áreas en caramba, quienes nos están escuchando puedan hacer foco y puedan también, de alguna manera, no como un ciudadano a pie, sino que inclusive pudieran de alguna manera colaborar? ¿Cuáles son esas áreas que toman denuncia, tratamiento, fuesen todavía más efectiva y, como tú decías, suficiente? Pero eso, Yanni querida, Carolina Godoy y Yanni González, abogadas de CEPAS, nos acompañan en este tema tan importante como la otra pandemia, los femicidios en Venezuela. Ustedes no se muevan de allí, querida audiencia. Ya regresamos para seguir con este tema tan interesante. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Así, a la radio que se ve, ustedes tienen la ocasión en este momento, van a tener a continuación de poder ver esta entrevista tan programa, esta conversación tan interesante que estamos llevando con la gente de CEPAS. En el aire tenemos entonces con especialistas en materia, todo lo que es la defensa de los derechos humanos, concretamente de las mujeres, nosotras las mujeres, y en el caso de Carolina, ya también la vamos a tener al aire. Bueno, están trabajando en toda esta área. Carolina, hay unas infografías que yo tengo en mi mano a propósito de todo este tema que tú contabas, ¿no? Por ejemplo, ese número tan alarmante, apenas hoy es 11 de marzo, entre enero y febrero han ocurrido toda esta cantidad, este número que ustedes tienen de casos, ¿no? Tan terribles. Y fíjate que me parece interesante destacar, y yo creo que va a ser muy bueno que tú también lo puedas ampliar. La mayoría de estas situaciones que ocurren en la casa, ocurren a lo interno del hogar, sea aquí en Venezuela, o sea, como tú bien comentabas, que es un dato clave, de situaciones en el exterior, afuera, en el extranjero, que son parejas de venezolanos, gente que está haciendo vida afuera. Y en unas circunstancias muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, ir un poquito más allá en detalles, Carolina, en relación a esto, puede ser de sumo interés para la audiencia. Tenemos a Carolina, tenemos a Yani allí en línea. Aló. Yani, no sé si tengo amigos, queridos momento, amigos, ¿sí? queridas amigas, tenemos temas de conectividad y de electricidad en toda la ciudad en este momento, pero querida Yani, no sé si lograste oír un poco el planteamiento que le hacía Carolina, pero también tú tienes una gran experiencia porque además en el trabajo con la gente, con las mujeres en la Dolorita. Yo te decía antes de irnos que habían dos cosas básicas, ¿no? Y una es, ¿qué cosas hacen falta cuando tú dices que las acciones no son suficientes? Y segundo, me parece interesante precisar a la audiencia también cómo la mayoría de todas estas circunstancias tan difíciles, estos casos tan duros, ocurren a lo interno del hogar, a lo interno de la casa. No son situaciones en la calle solamente.
Bueno, digamos que lo ideal aquí sería la prevención, ¿verdad? La prevención de estos feminicidios. Y para ellos, bueno, el mismo secretario general de Naciones Unidas ha dado recomendaciones, pero de una forma muy sencilla y mucho más práctico, llevándolo a nuestra realidad venezolana. Lo ideal sería contar con servicios de atención integrales, ¿verdad? Completos, totalmente gratuitos para las personas y que realmente funcionen, que realmente existan por lo menos las casas de abrigo y no sencillamente unas que se están realizando en la actualidad, que son temporales, de 5 días, de 4 días. Eh, el caso, por ejemplo, de una mujer que ha sido amenazada, ha sido violentada y ha sido amenazada, el tener que convivir con su agresor y no contar con que tenga personas que la puedan alojar o que se las puedan llevar a otro lugar y que el Estado carezca justamente de este tipo de herramientas como son las casas de abrigo, ¿verdad? Para brindarles precisamente la seguridad, porque recordemos que lo más importante para las mujeres víctimas de violencia es precisamente su integridad física, su vida como tal y la de los suyos, más directo, en este caso sus hijos. Entonces, muchas veces acudimos, colocamos la denuncia, a duras penas la logramos procesar porque nos encontramos allí con muchísimas barreras, empezando desde la falta de formación por parte del funcionario que nos está atendiendo y por otro lado, las escasas, digamos, ayudas que pueden darnos estos centros donde colocamos las denuncias y luego quedar nuevamente, llevarnos un papelito y salir a la calle y creer que con ese papelito el agresor va a cambiar el pensamiento y no se va a atrever a tocarnos. Volvemos a la casa, él sabe a qué hora nos acostamos, cómo cerramos las puertas, cuáles son las partes débiles del hogar y él sabrá cómo llegar. Entonces, lo que estamos viendo es que la seguridad de estas víctimas cada día es más débiles, hay menos posibilidades de resguardarse y no contamos con un sistema de protección real por parte del Estado. O sea, no lo hubo antes y mucho menos una vez que se plantea la situación de la pandemia. No se ha visto en ningún medio oficial algunas planificaciones como mecanismos y métodos para favorecer o para proteger la vida de estas mujeres en pandemia. O sea, no existe ninguna acción por parte del gobierno ni antes y mucho menos después de la pandemia que garantice justamente el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Eso es tremendamente duro y además muy difícil de ver, Yanni, porque en efecto sabemos todos que existen, tú lo has mencionado, consejos de protección, entonces nos damos cuenta que las acciones se diluyen, se pierden, por un tema, no solamente por las barreras estructurales que tienen que ver con todas las condiciones en que están los servicios públicos, y este es uno, sino inclusive con eso que tú mencionaste, falta de entrenamiento. O sea, falta de sensibilidad, diría yo, ¿no? O sea, porque muchos de esos consejos de protección y quienes, no son los consejos de protección, sino las instancias legales muchos son, en gran mayoría son mujeres, corrígeme si no es así. Y solamente en práctica, nosotros con esta alianza, repito, con Junta Mujer, el Centro de Estudio de la Mujer y por supuesto CEPAS, nos hemos encontrado, ¿verdad? Y Ofelia pues debería ser entrevistada porque ella también pues lo ha vivido muy de cerca y lo conoce mejor que yo. ¿Cómo nos han llamado organizaciones o personas que han sido referidas a nosotras, siendo estas organizaciones e instituciones del Estado? Nos encontramos con este Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de varias zonas del país. Han recomendado que nos busquen a nosotras para poderle dar respuesta o ayudarlas en el proceso de una situación de violencia. O sea, es sorprendente. Si es cierto que esto habla muy bien del esfuerzo que estamos haciendo en alianza, varias organizaciones civiles, no deja de ser preocupante, puesto que el Estado tendría y gozaría con mucho más recursos, con mucho más gente debería capacitada, y no las pequeñas organizaciones civiles que estamos haciendo
realmente el trabajo. Entonces hay una carencia de política en este sentido. No bastaría solamente con la ley, con el conocimiento de la ley, sino que también hace falta que se aporte, como lo ha recomendado ya Naciones Unidas, que se invierta justamente en las organizaciones civiles que están prestando este servicio, esta colaboración. Y por eso que mencionas, Yanni, porque además, fíjate, las organizaciones, yo también lo veo de esta forma, ¿no? Las organizaciones de sociedad civil somos las que estamos ocupándonos modestamente, y las posibilidades de cada una, en esto de atender estos temas que son estructurales, que son temas de Estado y que lamentablemente vemos que son atendidos. La semana pasada teníamos, por ejemplo, el tema que todo lo que los derechos humanos de la población carcelaria. Y nos encontrábamos en los comentarios que nos hacía, por ejemplo, Magali Huggins, donde no hay muy pocas condiciones de protección a esa población que, si bien están allí porque han cometido un delito, estamos de acuerdo, en la mayoría de los casos, caramba, siguen siendo seres humanos. Y ahora nos vemos aquí, entonces hablamos del caso de las mujeres, que no es un caso nuevo, lo sabemos, todo este maltrato, toda esta avance. Y resulta que vemos que cada vez más parece menos interés a nivel estructural. La intención de programas como este es que, escuchando a veces, y hacen educación. Sí. Ciertamente, fíjate, Marisol, que es tan importante la inversión del Estado a todo nivel, que por ejemplo nosotros cuando hacemos el monitoreo de femicidio, hemos tratado de centrar la atención en aquello que estamos llamando los fenómenos asociados a los femicidios. Porque no es solo llegar a la cifra y contar la máxima expresión de la violencia. Okay, hay cosas que alrededor tenemos que visualizar. Sobre lo que no se visualiza, no se actúa. ¿Okay? Es una frase muy conocida en este foro. Cosas como, por ejemplo, son situaciones bien antecedentes o concomitantes o simplemente consecuencias de estos hechos, de esas muertes violentas. Están, por ejemplo, la situación de los niños que quedan huérfanos. Aquí no tenemos un programa donde al menos sepamos quiénes son, dónde están, bajo qué condiciones legales, en qué manos se ejerce su custodia, reciben atención psicosocial, reciben atención médica. ¿Qué pasa con aquellos niños que presenciaron el femicidio de sus madres? ¿Reciben atención psicológica? Eso no lo sabemos, no existe ninguna política de Estado dirigida en ese norte. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fenómenos dentro de esa idiosincrasia venezolana que luego de un femicidio ocurre el suicidio del ofensor? ¿Acaso estamos dentro de la teoría que habla del remordimiento? ¿O es más bien que la tendencia en el venezolano es hacia el suicidio ampliado? O sea, hay muchas cosas que giran alrededor, que no existe información, que el Estado no está ahondando en esas investigaciones y no puede producir políticas públicas que estén adecuadas a ese contexto. Y ocurren muchísimas cosas más. El repunte con femicidios de mujeres de la tercera edad. ¿Qué sucede con aquellos casos donde hay consumo de sustancias psicoactivas? ¿Qué pasó? ¿Hubo acaso durante la pandemia medidas dirigidas a controlar la venta de alcohol, por ejemplo, en sectores donde se sabe, si es que se sabe, estadísticas levantadas que hay mayor incidencia del consumo de alcohol? Eso no lo sabemos. Por ejemplo, ¿qué sucede con el uso de armas? ¿Hay acaso dentro de las políticas de armas dentro de nuestro país perspectiva de género? Eso se consagra. ¿Qué pasa? Que los funcionarios llevan sus armas de reglamento a sus hogares. Sí. Hay funcionarios que han ocasionado el femicidio de sus parejas con las armas de reglamento. Sí, y así pudiéramos ir comentando una cantidad de hechos que giran alrededor, que no es más que la falta de una visión transversal del Estado, de tener perspectiva de género a lo largo de todas sus competencias. Porque no es solo la tipología. Cuando el Estado se centra solo en ejercer el ius puniente y crea 100 tipologías sobre qué debe entenderse por femicidio, pero no implementa políticas alrededor
para la prevención del femicidio no estamos haciendo nada, porque se utiliza esa ley orgánica, que es un texto que sinceramente nuestro texto es excelente y creo que debe ir a mejor, corregir lo que la práctica en estos momentos nos va a impulsar a ello. Pero puede quedar como una bandera, se están arrolando un Estado que quiere tener una conducta, ejercer su ius puniendi contra aquellos que ocasionan el femicidio, pero sin embargo se queda allí porque no es más que una política para decir que se está haciendo algo, pero hay que hacer una cantidad de cosas con antelación que ni siquiera se están paseando por explorarlas para saber qué caminos dan. Entonces es importantísimo que el Estado invierta. Es importante que a lo largo de todo lo que es la violencia de género haya líneas de acción, no solo para tipificar el femicidio. ¿Okay? Ya Jani lo explicó, todas las carencias que se tienen y realmente la sociedad civil trabaja lo mejor que puede con lo que tiene. Y eso que tú mencionas, Carolina, yo no sé si anteriormente pudieron todos terminar de escuchar lo que planteaba, pero me parece tan importante porque al final las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo todo lo que tú acabas de describir tan claramente, terminan siendo entonces también perseguidas, ¿no? Perseguidas y de alguna manera conminadas a abandonar un poco estas acciones. Entonces valdría que nuestra audiencia se pregunte si no apoyamos a quienes sí hacen por nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, entonces, ¿de qué se trata? Por eso yo insisto mucho en que informarse es una manera también de participar y de prevenir estas cosas. Carolina, fíjate que además, decía yo que en esta infografía que tenía en las manos, ¿no? Había una cosa que me parece importante también destacar, es que cada mujer que es asesinada, víctima, pues en estas circunstancias, caramba, no es solamente que el problema, digamos, la situación es esa nada más, sino que hay muchos niños que quedan huérfanos, y huérfanos de madre y de padre, porque ese hombre se escapa y ya no ve de sus hijos, y esa mujer finalmente asesinada, quedaron estos niños, pues por supuesto abandonados. Entonces, tenemos que entender el daño, y eso es, insisto, que es uno de los hallazgos muy importantes que yo encuentro en las infografías que ustedes me hicieron llegar, y que es un daño estructural, es un daño transversal el que se hace cada vez que una mujer es asesinada. Es una situación crítica el no poder comenzar desde allí, desde la atención a los huérfanos, sobre todo aquellos que tienen la desdicha de presenciar el femicidio de su madre. Eso tiene una marca y requiere una atención temprana que no estamos prestando. Así es. Carolina, Yani, fíjate, acercándonos un poco a lo que ha de ser el final del programa, yo quisiera como que tuviésemos estos minutos que nos van a quedar, la oportunidad de poder motivar a la gente que nos está escuchando en el siguiente sentido. Todos nosotros, insistía yo en algún momento, no sé si se escuchó del todo, caramba, tenemos un caso cerca, una comadre, una amiga, la hermana de otra amiga, alguien, incluso tenemos a alguien, a un varón, que a lo mejor en un primer momento pudo estar preocupado por la situación que él mismo generó en casa, que pudiera tener ese momento de lucidez, diría yo, ¿no? Entonces, la invitación a ti, Carolina, y a Yani, ambas con esta experiencia tan vasta, no solamente en todo lo que ustedes acaban de mencionar, sino en el trabajo directamente con género y con las mujeres y con las comunidades. ¿Cómo podemos hacerle, qué le diríamos a la audiencia para que no solamente abran sus ojos, sino para que se conviertan también en actores, actrices, que colaboren con este proceso de atención, de evitación, de prevención de esta situación tan difícil como esta otra pandemia que nos acoge en Venezuela? Y Marisol, fíjate, yo creo que comenzaría por decirles que si tienes una amiga, una hermana, una vecina, tú mismo, o si no la tienes y tienes la oportunidad de tener en tus manos información valiosa sobre dónde acudir, qué servicios, a quién llamar, siempre tenlo a disposición contigo, porque en algún momento se va a utilizar. Lo que pasa es que no tenemos conciencia
de que la violencia es algo que va en escalada. Y hemos, digamos, llevado a la cotidianidad ciertos rasgos, ciertas formas de tratar, ciertos estereotipos que no nos permiten visualizar lo que, si sigue avanzando, pudiera llegar a constituir actos de violencia de mayor envergadura. Entonces hay que estar atentos, porque sucede en el noviazgo, sucede entre adolescentes, sucede en mujeres pobres y sucede en mujeres de la tercera edad. Siempre hay que estar con la disposición de tener la información a la mano, de apoyar. Hay que siempre convencer a esa otra persona que no es culpable de lo que le está sucediendo y que no importa cómo sea su proceso, porque lo importante es informarse con gente que tiene especializaciones en esta área y que la va a acompañar en la medida en que ella requiera ese acompañamiento. Nadie forza a nadie a presentar una denuncia. Sin embargo, si decidiste hacerlo, hay la posibilidad de hacer contención emocional para que puedas evitar la revictimización del sistema. Tienes que informarte, apoya a tu familiar, eso es lo importante. Eso que mencionas, Carolina, es muy importante porque para todas las personas que nos están escuchando es entender que eso que comenzó en términos populares, como lo decimos, como un chalequeo, como una burla, ¿sí? Se puede convertir justamente en ese desencadenante, en ese elemento que va a generar todo un proceso de violencia, porque esa burla, ese chalequeo termina, ese bullying, si lo quieren ver así inclusive, termina siendo violencia. Exactamente. Y eso es lo que creo, coincido contigo plenamente, en que es la conciencia que tenemos que tener. No puede ser que la manera como nos acerquemos, que nos relacionemos afectivamente entre la familia, entre las parejas que están comenzando, como tú decías, el noviazgo, las parejas que conviven, las parejas en general, ¿verdad? No puede ser que una manera de relacionarnos afectivamente sea la descalificación, sea la burla, sea el grito, sea el manoteo, el inesperado, el empujón. Eso no son formas de relaciones que nos van a llevar al entendimiento, sino que nos van a llevar cada vez más a ese fenómeno de la violencia en escalada que tú describes tan claramente. Entonces creo que es importante que esa conciencia de la que tú hablas la podamos, por supuesto, los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, tener claridad. Y como decías tú, en ese teléfono tenemos que tener los datos, porque en algún momento vamos a tener la oportunidad, diría yo, de apoyar de justamente acompañar a alguien en estas circunstancias. No sé si Yanni quisiera dedicarnos algunas palabras antes de llegar al final del programa. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Carolina, y en términos más criollitos para esas mujeres que nos están escuchando, decirles que el miedo es normal que uno sienta, ¿ok? Lo anormal sería no sentirlo. Lo importante es no darle pena, buscar a alguien de tu confianza y a visitar un psicosocial, que es importante, porque para poder llegar a alguna acción jurídica, legal, necesitas la contención psicológica, eso es fundamental. Y a todas las personas que de alguna manera tienen conocimiento, observan, ven, son consultadas como familias, como vecinas, por mujeres que tienen mucho tiempo tolerando violencia, no juzgar, ¿okay? No juzgar, no pretender interferir en ese proceso que ella tiene, no bien. Sabemos que no todos tenemos ese conocimiento del ciclo de la violencia y al tener esa carencia, pues creemos que la gente permanece en un ciclo de violencia porque quiere. Entonces, eso no es cierto. Entonces, no seamos juzgadoras, apoyémonos, sobre todo nosotras las mujeres, aprendamos a ser sororas, a no juzgar a las demás iguales y estar presta para conocer de aquellas organizaciones y alianzas que prestan servicio para tener esos números, como bien dijo Carolina, a la mano, y una vez que seamos testigos o seamos consultadas por un caso como esto, poder brindar este número que quizás pueda significar la forma de salvar la vida o garantizar la vida de una mujer víctima de violencias. Qué importante lo que mencionas de cierre, mi querida Yanni, porque al final de lo que se trata es de estimular no solamente, además del desarrollo de la conciencia acerca de estos detalles, es también la solidaridad.
solidaridad entre las mujeres y la solidaridad entre los ciudadanos y las ciudadanas. Porque caramba, al final somos nosotros los únicos que tenemos la oportunidad de poder cambiar estas maneras tan difíciles de relacionamiento social. Yo quiero agradecerles infinitamente a ti, Carolina, la oportunidad de acompañarnos, y a ti, mi querida Yani, que en otros momentos, junto con Ofelia Álvarez del Centro de Estudios de la Mujer del CEM, también nos han podido pues ilustrar toda esta situación. Quiero agradecerles profundamente y comprometerlas como siempre, y ofrecerles además que este espacio es una tribuna para ustedes, y comprometerlas, por supuesto, a que sigamos en este trabajo de generar conciencia y de despertar esta necesidad de acompañarnos y de ser cada vez más solidarios, mejores y mejores ciudadanos, ¿sí? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, y a ustedes, queridos amigos, quiero, por supuesto, agradecerles también su atención, invitarlos a que no se pierdan la reposición del programa, y que nos puedan además acompañar en las redes sociales con sus impresiones y sus opiniones, y que por supuesto aquí estaremos el próximo jueves para seguir reflexionando en este mes, que es el mes de la mujer, sobre todos estos temas que no solamente nos ocupan a nosotras, sino que también nos ocupan a ustedes, a los hombres, y sobre todo a toda la sociedad en la que estamos. Quiero agradecer a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en este espacio, ella siempre tan amable, apoyándonos en cada dificultad como las de hoy, a José Gregorio González en los controles, y por supuesto a ustedes, queridos y queridas amigas que nos acompañan y que hacen una pausa a esta hora del día para reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con psicología y ciudadanía. No me queda más que desearles buen provecho. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.